En los países de América del Sur, en Argentina, en las dictaduras de América del Sur, que, bueno, se conocen los desaparecidos, todos esos procesos, se habían dado ya en Venezuela como ensayo, pero no se había dado a conocer como se dieron a conocer los asesinatos que se cometieron en los países del Cono Sur. En Venezuela se dieron teatros de operaciones y la práctica de la Escuela de las Américas en su máxima expresión, pero eso no se dice. En ese documento que hizo la profesora Mónica Venegas están los nombres de todos los jóvenes, de todas las personas que fueron afectadas por eso y los desaparecidos nuestros, los desaparecidos venezolanos. Eso fue como una especie de comisión de la verdad que se hizo hace como 5 años que se empezó a hacer ese trabajo de investigación. Bueno, por supuesto el periodo de la democracia representativa, que no escapa a la participativa de lo mismo, se ha caracterizado o ha estado marcado por la corrupción y el abuso hacia los derechos humanos a través de la criminalización del joven como amenaza política y social. Lo que tú decías. Entonces el Estado provee de una serie de condiciones, instituciones para la educación, algunas pero con límites, con unas cosas donde no puedes de repente transgredir esas normas, y en el momento que tú las transgredes ya te conviertes en una amenaza política o social, y tiene el Estado la potestad entonces de someterte a el control. La CEPAL denomina este modelo porque la CEPAL hace un análisis de eso. La CEPAL no solamente nos sugiere qué políticas llevar a cabo, sino que después nos analiza y además nos da herramientas para decir que es la etapa del control social de los sectores juveniles movilizados, la de la amenaza política. La CEPAL misma lo caracteriza así. En el periodo de la democracia representativa también encontramos que luego de la crisis del estado de bienestar, sobre todo desde finales de la década de los 70, entrando en los 80, que se da ese proceso de crisis que muchos expertos han caracterizado como la década perdida, la década de los 80, que se empiezan a aplicar una serie de, incluso al final de la década de los 80, en el caso de Venezuela, los paquetes neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Ahí se puede notar que el modelo de política pública está basado en el control social de los sectores juveniles, se ve reforzada cuando surgen políticas de represión sistemática a la amenaza juvenil, ya no como amenaza política, sino como amenaza social. ¿Por qué? Porque es allí, debido a la pobreza, que crecen los sectores de pobreza, ¿verdad?, que se asocian a la delincuencia juvenil, a la delincuencia de jóvenes varones sobre todo, y entonces allí el Estado se toma una alerta y dice, ahora no solamente voy a aplicar represión porque los jóvenes son una amenaza política, porque me están influenciando a todos sus pares para que se conviertan también en revolucionarios, sino que ahora tengo el agregado de la amenaza social, que son las bandas delictivas, los jóvenes ya como amenaza a la integridad física de la ciudadanía en general, porque se convierten en amenaza delincuencial, ¿no? O malandros, pues en pocas palabras, los malandros. Ahí empieza, digamos, a surgir toda una generación de malandros, lo que nosotros conocemos como malandros, en los barrios, sobre todo, en los barrios, además de las grandes urbes como Caracas. Entonces, allí el tema se profundiza entonces los imaginarios de miedo en los territorios que son los barrios, ¿verdad?, que son donde se ubican los jóvenes con estas características, y entonces allí es donde viene todo el imaginario del barrio, lugar peligroso que está lleno de malandros, que es un lugar donde no puedes ni ver, ni pisar, ni oír, porque estás sometido a una situación de alta vulnerabilidad, ¿no?, en cuanto a la integridad física, la seguridad. Si ustedes hacen un análisis de eso, urbano, de cómo la ciudad se va transformando, se dan cuenta que la emergencia de todas estas propuestas económicas, incluso de creación de centros comerciales, etcétera, todo eso responde a una manera en que la ciudad está completamente segregado sus espacios, donde hay unos espacios donde se puede ir y otros no. Esa situación favorece que se den entonces procesos donde tú privatizas los espacios y dices que esos son los espacios de recreación para la juventud, es decir, los centros comerciales, puros lugares que son de acceso privado, porque empiezas a asociar la idea de seguridad a lo privado, ¿no?
Empiezas a vender el mercado, aprovecha todo. El mercado se aprovecha del joven de la droga, él se aprovecha, el mercado no tiene ni patria ni morales, se agarra todo lo que no se escapa nada. Y si la ciudad tiene este problema y los jóvenes no tienen posibilidad de disfrutar del espacio público, bueno, ahí tengo yo un nicho de mercado, una gran oportunidad. Vamos a verlo desde el punto de vista bien de planificación estratégica. ¿Cuál es la oportunidad que tengo ante esta debilidad de la ciudad que no tiene espacio, que los jóvenes, bueno, creo centros comerciales o cualquier oferta de recreación privada que me permita a mí captar esa población que está cautiva prácticamente a mi oferta de mercado porque no tiene otra cosa donde ir a un parque público ni a ir a otra posibilidad de recrearse que no sea pagando. Entonces, si no pagas, quédate en tu barrio encerrado y ahí ve cómo sobrevives, ¿no? ¿Ah? ¿La qué? Ajá. Exacto. Entonces te quedas ahí preso en el barrio. No sé si ustedes escucharon una vez esta relación que se hacía del barrio con la cárcel. Es algo parecido. El territorio, sobre todo cuando hay planes que se apropian del territorio, que tienen el control del barrio, etcétera. Entonces, lo que ocurre, la dinámica que se da en el barrio es muy parecida a la que se da en la cárcel, cuando hay también un plan que tiene el control de la cárcel y que se dan una serie de dinámicas muy parecidas, son muy similares. Entonces, mucha gente decía, bueno, es que hay gente que está presa en su propio barrio, que sabe que si sale de allí, tiene en términos coloquiales y como lo maneja Verónica Zubillaga, con el discurso lo echan una culebra con otra banda en otro territorio, en otro barrio. Entonces no se puede desplazar a otro barrio porque lo matan. O no puede salir del barrio a otro espacio donde lo agarre la policía, que lo tienen fichado y lo mata también, o lo pone preso. Entonces, bueno, yo prefiero estar preso en mi casa, prácticamente en mi barrio. Entonces, esas situaciones, todo eso se da a partir de la década de los 80, pero la política pública del Estado no es una política para rescatar a los jóvenes, no, es el mínimo posible, porque también cuando se empiezan a aplicar los paquetes de medidas de ajuste neoliberal, tú desmantelas todo el estado de bienestar. Ellos desmantelan todo el estado de bienestar y todo lo que eso supone, es decir, educación, todo lo que es acceso gratuito a la salud, a cualquier tipo de beneficio social, eso se desmantela. Y la idea del paquetazo era desmantelar todo eso. De hecho, ustedes saben cómo la misma Universidad Central ya estaba colocada como el territorio para privatizar el espacio, ¿no? Mucha gente dice que todavía está ese proyecto en pie con el proyecto que se tiene Andrés Bello, que está ahí, que se quería hacer toda como un espacio corporativo en la universidad, en fin, que hay todo un proyecto de ciudad orientado a este tema que llaman de las ciudades temáticas, entonces quería aprovecharse la ciudad universitaria para crear ese espacio, ¿no? Y bueno, de alguna manera ahorita que la universidad ha perdido tanta presencia en la vida dentro de los mismos jóvenes en la universidad como tal, a veces eso influye, ¿no? Entonces, pero digamos que son proyectos que están ahí, el mercado no es chévere. Esa idea de que el mercado, por supuesto, tiene nombre y apellido, son empresarios, son transnacionales sobre todo, transnacionales. Todo en este momento, así como les decía ahorita, todo lo tienen que estar pillando con la mirada de género para detectar elementos que están presentes allí con el género. Y la otra cosa que tienen que estar pendientes es que no hay nada ahorita, no hay conflicto en este momento que no puedan analizar desde el punto de vista del impacto de la globalización y de la revolución tecnológica en lo que está ocurriendo. O sea, todo está relacionado a eso. O sea, yo no puedo decir ahorita que el conflicto es exclusivamente, no, porque Mendoza de la Polar, no, son las transnacionales las que tienen el interés en esa apropiación de territorios y de proyectos del capital, del gran capital. Uh-huh. Y lo que hablábamos ahorita con los muchachos, con Israel y Hiromi, era precisamente eso, o sea, incluso esas situaciones que se viven ahora con las migraciones, con los migrantes. Eso es una gran oportunidad para el mercado tomar una serie
imagínate tú, de mano de obra ni siquiera barata, sino esclava prácticamente, porque te lo está presentando en bandeja de plata la situación de conflictividad que se está dando a nivel mundial con las guerras, etcétera. Entonces, claro, al haber un desplazamiento de jóvenes y de personas de toda edad que se van de sus países por guerra sobre todo, por pasar hambre, por lo que sea, entonces al destino donde ellos van, hay por supuesto eso que llamamos mercado, para que vean, tiene cara y tiene perversión concreta con aquellos mercenarios que toman esa situación para generarse ganancias desde el punto de vista económico, pues. Lo que me decía Irule, lo del tema de los niños y niñas, ahorita hay todo un sistema de pederastia que además no está montado territorialmente en tal país, es que tú sabes, el Medio Oriente son los que tienen predilección por las niñas y los niños, los musulmanes, no, es una cosa mundial. Ajá, claro, 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 porque los jóvenes, eso que vimos acá en algún momento, lo de miría demasiado, que se convirtió casi que generalizado, tiene que ver con eso, o sea, qué posibilidades, qué oportunidades tiene la juventud y cuál es la política pública y cuál es el fracaso que hemos tenido en política pública que está pasando eso. Esa es la gran reflexión, porque no hay otra, ¿no? La CEPAL le dice a esto que ocurre con el tema de la pobreza, que es la tendencia, la modalidad de enfrentamiento de la pobreza y prevención del delito. Eso es lo que caracteriza la política pública de los 80 y de los 90. Ahí no es un Estado, ay, que mira, que los niños, que los jóvenes, que se preparen, no le importa nada, porque si usted tiene plata para educarse, se educa, si no, ve a ver qué vas a hacer. Hubo una ley cuando Caldera, que no me acuerdo cómo que se llama en estos momentos, la de vagos y maleantes. Esa ley de vagos y maleantes marcó la vida de muchos jóvenes en el país, en mi caso particular también. En un momento determinado, yo me acuerdo que yo estuve en la ciudad de Caracas, en la Avenida Libertador, con unos compañeros del sector donde yo vivo. Y estábamos andando tirando clic con unas liguitas y echando bromas y bromas de muchachos, tocando timbre y saliendo corriendo. Salíamos corriendo porque en la Avenida Libertador, por ahí hay sectores donde hay intercomunicadores y yo vengo de un sector popular. Y un intercomunicador de una manera u otra es algo que es tecnología y que tú no la tienes en tu casa. Y cuando tú ves aquel intercomunicador, tú tocabas ahí y le echabas broma a la gente, al dueño del apartamento y bueno, ya tú sabes que era un joven de un sector popular contra otra persona de otro sector, pues digamos que algo más pudiente, una clase media. Y entonces eso como joven a mí me generó mucho, de repente interés y parte de mi recreación, digamos de la manera como joven y como inquietud que tenía por ahí. Yo recuerdo que en ese momento, esa noche que yo estaba éramos como 7, 8 muchachos, gente de sector, pero que no éramos malandros ni consumidores de droga. ¿Ah? Yo tenía 17, 18 años. Y entonces yo recuerdo que en aquellos entonces hubo una recesión económica en el país, que era el problema del dólar de 4.30, que eso del viernes negro y todo eso. Y debido a esa cuestión ya el Estado tenía esa ley de vagos y maleantes y no existía por parte del Estado oportunidades de trabajo para la gente joven. Y ahí vemos esto en políticas públicas. Entonces, no estaba dirigida porque a los jóvenes muchas políticas públicas, porque no había una recesión.